Ok, buenas tardes. Entonces, hoy comenzamos clase práctica sobre mínimos cuadrados. Es la última clase de la unidad de espacio con producto interno. La próxima semana empezamos la unidad final del curso, que es estudio de autovalores y autovectores. Hoy preparé un par de ejercicios numéricos para ilustrar un poquito la teoría que vimos ayer. Pero vamos a comenzar dando un pequeño repaso de la teoría que vimos ayer. Entonces, ayer discutimos este problema, el problema de mínimos cuadrados. Yo mencioné al inicio una cierta motivación que viene usualmente de estadística, de la idea de ajuste de curvas. Pero pues rápidamente pasamos a plantear el problema puramente en el contexto del relineal y desarrollamos allí la teoría. Hoy vamos a ver los ejemplos numéricos de ajuste de curvas y cómo es que ese problema nos lleva a lo que discutimos ayer. Entonces, ayer discutimos esencialmente una forma alternativa dados una matriz A, M por N, con entradas en K, y un vector B en Kn. Ayer discutimos una forma alternativa de pensar en este problema. ¿Okay? Si conocemos una matriz de estas dimensiones y un elemento B en Kn, nosotros podemos pensar en la matriz como un mapa de Kn a Kn. Entonces B está en el codominio y nos planteamos estudiar este sistema de ecuaciones, cuyo principal problema, digamos, es determinar los valores o los vectores X en Kn tal que se cumpla esta ecuación. Y vimos que, en particular, cuando el sistema es inconsistente, es útil pensar en este problema de otra forma, definiendo el residuo que yo puse ayer así, R sub X, lo definimos como la norma de AX menos B. Y analizamos que el problema de minimizar esto es equivalente a resolver este sistema de ecuaciones en el caso que sea compatible. Y en el caso de que sea incompatible, minimizar esto tiene que ver con encontrar la mejor aproximación de este vector B. ¿En qué sentido? Que si nosotros tenemos por aquí nuestro Kn y por aquí Km, dijimos A, podemos pensar como un mapa que va yendo de Kn a Km, tiene una imagen allá, vamos a representar como una línea, en algún lugar está el 0. Y en particular, en el caso inconsistente, quiere decir que el vector B es un punto fuera de ese subespacio. Entonces, todos los vectores de la forma A por X viven en este subespacio. Entonces, a medida que yo varío X, voy obteniendo distintos puntos de este subespacio. Y la cuestión era encontrar el punto que esté más cerca posible de B. E interpretamos que eso tiene que ser la proyección de B ortogonal sobre ese subespacio. Y entonces, el problema de minimizar esta distancia entre los distintos A de X y el punto B se traduce en analizar este sistema de ecuaciones. ¿Okay? El mapa A o la matriz A pensado como mapa tendría que quitarle un núcleo. Y este sistema que siempre va a ser compatible porque por construcción B barra está en el espacio columna, este espacio acá, el espacio columna o espacio imagen de A. Entonces tendríamos en algún lugar una solución particular, digamos X sub 0, por acá pongamos que está el 0, y el conjunto de soluciones de este sistema sabemos ya que va a ser un subespacio afín, que es el desplazado de este núcleo por ese vector X sub 0, por ejemplo. Entonces cualquier punto de este conjunto es un vector tal que su imagen está lo más cerca posible de este punto. Todas las imágenes de los puntos que están acá es B barra, es la imagen común de todos ellos.
minimiza esta distancia, que esto que está. Ok, y ayer terminamos la clase diciendo que resolver este sistema otra vez es equivalente a resolver este otro. Que tiene el nombre de ecuación normal. Aquí A asterisco es la transpuesta conjugada de la matriz A. En los ejemplos que vamos a trabajar hoy vamos a trabajar solo en el caso real, ¿sí? Para no hacer cuentas muy pesadas. Entonces estaríamos trabajando con la transpuesta, simplemente, ¿no? La conjugación no tiene relevancia. Para empezar, esto fue lo que nos ocupó ayer. Ahora voy a plantear un problemita y vamos a ver cómo el problema nos va a conducir a un sistema de esta forma que es inconsistente y por tanto va a tener sentido plantearnos el problema que discutimos ayer en forma general. Este es el problema. El problema es si consideremos un móvil, o sea, un punto que se mueve, vamos a decir simplemente móvil en movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ok? Es una R. Móvil. Vamos a suponer que la coordenada que ocupa es el móvil. En cada instante de tiempo lo etiquetaremos por I. Entonces, podemos tener un sistema aquí, donde en el eje horizontal vamos a medir tiempo, y acá estaremos midiendo entonces la posición I de T de ese móvil. Vamos a suponer que realizamos unas mediciones. En T igual a 0, digamos segundos, obtenemos I, voy a llamarle I sub 0, igual a, usar los datos que tengo acá, 6. Digamos que sean metros, ¿ok? La unidad de medida va a ser poco relevante para el análisis que queremos hacer. Luego en T igual a 1 segundo, medimos la coordenada que ocupa el móvil y encontramos I sub 1 igual a 1 metro. Luego en T igual a 2 segundos, la medición nos da I sub 2 igual a 0. ¿Ok? Entonces, si nosotros graficamos estos puntos aquí, vamos a tratar de hacerlo lo más a escala posible. Entonces, en T igual a 0, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa es la coordenada que ocupa el móvil. Luego en T igual a 1, por aquí, 1. En T igual a 1, tiene coordenada I sub 1 igual a 1. O sea que está por aquí. Y luego en T igual a 2, tiene coordenada I sub 2 igual a 0. O sea que el móvil está así. ¿Okay? ¿Se entiende? Realmente que un uniforme, todos están familiarizados con eso, ¿verdad? Sí. La cuestión es que no tenemos la ecuación del movimiento, ¿sí? La famosa función horaria del móvil. Lo que tenemos son ciertas mediciones que podemos haber hecho experimentalmente, ¿sí? En T igual a 0, de alguna forma medimos su posición y encontramos estos datos en T igual a 1, 1, T igual a 2, 0. Y si graficamos eso, observamos, acá intenté hacer a escala para que se vea esto. Bueno, en realidad la escala de tiempo está más grande que la de posiciones, pero es lineal. Vemos que ellas no están en línea recta. ¿Okay? Eso es independiente de este tamaño que yo tomé acá. Dado que supusimos que el móvil está en movimiento rectilíneo uniforme, estamos diciendo que el modelo de su función horaria debería ser una función I de T que sea de la forma alfa por T más beta, ¿correcto? Debería ser una línea recta.
su gráfico posición versus tiempo. Pero resulta que lo que nosotros tenemos son mediciones que por algún error en la medición no cae exactamente sobre la línea recta que debería describir el movimiento de esa partícula. ¿Cierto? Entonces, podemos imaginar que acá este 6 en la coordenada y medimos un poco por exceso, tal vez era un poco menos la posición del móvil en t igual a 0. Y en t igual a 1 tal vez medimos un poco por debajo. Entonces podría ser tal vez una línea así, la recta que describe el movimiento de la partícula, pero cuando las mediciones introducen errores, nosotros tenemos estos puntos que se desvían un poco de esa recta. ¿Está claro? Sí. Entonces, vamos a hacer acá una pequeña suposición. Si los datos fueran exactamente medidos, exacto, voy a poner acá, debemos o deberíamos tener un pequeño sistema de ecuaciones. Deberíamos tener que y evaluado en 0 debería ser exactamente 6. O sea que tendríamos que tener que 6 tiene que ser igual o tendría que haber sido igual a esta función, el modelo de nuestro movimiento evaluado en t igual a 0. O sea que 0 por alfa más beta. Normalmente deberíamos tener que 1 debería haber sido igual a esta función evaluada en t igual a 1. O sea que 1 por alfa más beta. Y finalmente 0 debería haber sido igual a esta función evaluada en t igual a 2. O sea que 2 por alfa más beta. Okay. Entonces, si los datos fuesen exactos, deberíamos tener que este sistema es satisfecho. O sea que deberíamos tener una matriz A por X igual a B. ¿Correcto? Donde A, la matriz A que está acá, sería la matriz 0, 1, 1, 1, 2, 1. Y el vector B sería este vector 6, 1, 0. Y X sería alfa, beta. Y la cuestión ahora es, decimos, este sistema de ecuaciones sería satisfecha si los puntos estuviesen sobre una misma línea recta. Fíjense que alfa y beta son parámetros a determinar. Si los puntos estuvieran alineados, se traduciría a que este sistema tendría una solución. Podríamos encontrar parámetros alfa y beta tal que este sistema se satisface. Y eso equivaldría a que podríamos hallar una recta que pasa por los 3 puntos. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Esta parte es clave, porque estamos suponiendo algo que no es. Repito entonces, si los puntos estuvieran alineados, alfa y beta son desconocidos para nosotros, pero el planteo de esta ecuación nos permitiría calcular alfa y beta para encontrar la recta que pasa por los 3 puntos. La cuestión es que los puntos no están alineados. Pues sabemos muy bien que va a ser imposible hallar esa recta. No hay una recta que pase por los 3. Y eso se traduce en que este sistema no va a tener solución. ¿Ok? O sea que acá entonces voy a colocar, dado que los puntos no están alineados, eso implica
que este sistema, que vamos a llamar delta, es inconsistente. Correcto. O sea que si nosotros estamos tratando de modelar el movimiento de una partícula, del cual suponemos que tiene un movimiento rectilíneo uniforme, sabemos que su ecuación horaria tiene que ser de esta forma, linealmente, y estos son los datos que tenemos. Sabemos que no podremos encontrar parámetros alfa y beta de tal forma a que obtengamos exactamente la función horaria del móvil en cuestión. Correcto. Entonces, ¿hasta ahí llega entonces nuestro trabajo? No. Entonces, acá llegamos a la situación en que podemos apelar a esta teoría que desarrollamos acá. Habida cuenta de que no podremos resolver el sistema, lo que podemos hacer es intentar encontrar los valores de alfa y beta de tal forma que cierta cantidad, cierto error que estamos cometiendo sea minimizado. ¿Okay? Como ya les comenté ayer, alfa y beta determinan por dónde pasa esta recta y con qué pendiente está. ¿Sí? Nosotros podríamos imaginar que podemos jugar con alfa y beta para mover esta recta, y de entre toda esa familia infinita de rectas, alguna de ellas en algún sentido está aproximando lo mejor posible el movimiento real de la partícula. Ese es el objetivo. Y es un problema muy recurrente en ciencias, donde se está modelando algo. Normalmente se tiene una idea del modelo matemático, en este caso una ecuación, una función lineal en t. Pero lo que se tiene son ciertas mediciones, ciertos datos que por alguna cuestión de error no se ajustan exactamente a ese modelo supuesto. Entonces lo que se intenta hacer es encontrar los parámetros del modelo, alfa y beta en nuestro caso, de tal forma que aproximemos lo mejor posible el modelo, la situación real que conocemos. ¿En qué sentido es el mejor posible? Vamos a llegar a eso en breve, ¿sí? Por ahora, la interpretación del problema nos lleva a que este sistema es inconsistente. Y entonces podemos apelar a lo que discutimos ayer. En lugar de resolver esto, que no podremos, vamos a intentar minimizar esta norma que está aquí. Y ayer vimos todo el proceso geométrico para hacer eso y terminamos la clase diciendo que podemos hacer esto que está acá, ¿sí? Demostramos este teorema de la equivalencia entre estos dos sistemas. Y este sistema surgió de la interpretación geométrica que está acá esquematizada. Entonces vamos a aplicar un poco esto a este sistema, a este que está acá, a ver qué obtenemos. Entonces, vamos a resolver el problema de mínimos cuadrados entonces asociado a este sistema. Entonces, resolvamos el problema de mínimos cuadrados. Voy a poner acá de delta. Entonces, eso significa hacer lo siguiente. Tenemos dos caminos. Voy a poner acá. Opción A es ir por el análisis geométrico que hicimos ayer. Eso consistiría en hallar V barra, que se define como la proyección ortogonal sobre el espacio columna de A del vector V, ¿okay? Y el espacio columna de A es la envolvente lineal de los vectores que están acá. 0, 1, 2, 1, 1, 1. Habiendo tenido esa proyección ortogonal, resolvemos
resolvemos el sistema AX igual a B bar. ¿Okay? Acá observamos que las columnas de A son linealmente independientes, ¿sí? Que está escalonado luego. Entonces observamos que dado que las columnas son independientes, A, visto como un mapa de R2 a R3, tiene núcleo trivial, o sea que el núcleo de A es trivial. Eso implica que este sistema tiene solución única. Y esa única solución de este sistema es la solución de mínimos cuadrados, entonces, del problema asociado al sistema delta. Profe, ¿Sí? ¿puedes repetir eso que dijiste de la observación, dónde sacaste la observación del kernel de A y todo eso? El espacio columna de A, las columnas de A son LI. ¿Está claro eso? Porque está escalonado acá. Sí. No, eso quiere decir que el rango de A es 2. Rango por columna, que es igual a rango por fila. Pensando así. Eso quiere decir que la imagen de A tiene dimensión 2, ¿cierto? Sí. Y el dominio de A tiene dimensión 2, porque va de R2 a R3, si lo pensamos como un mapa. ¿Cierto? Sí. Entonces no hay espacio para el núcleo. Recuerden que dimensión de dominio es dimensión del núcleo, no es dimensión de imagen. Ya, profe, gracias. ¿Correcto? Entonces, ¿tiene núcleo trivial? Eso solamente observamos para garantizar que este sistema tiene solución única. Igualmente, aunque no se den cuenta de esto, ustedes pueden armar, tiene la matriz acá explícita. Van a calcular el vector B explícito y van a resolver y Gauss les va a dar una sola solución. No voy a hacer esto acá, ¿sí? Ustedes pueden hacerlo después si quieren para verificar que efectivamente llegamos al mismo resultado. Vamos a ir por la opción D, que era atacar la ecuación normal. Nosotros vimos ayer que resolver este sistema es equivalente a resolver este otro. Resolver A transpuesta, en este caso lo estamos con matrices reales, por AX igual a A transpuesta B. ¿Cierto? ¿No? Aquí, si yo planteo directamente esto, aquí no era tan claro que este sistema tenga solución única. Igual no es muy relevante en la práctica, porque yo voy a aplicar el método Gauss, por ejemplo, para resolver este, y Gauss va a darme la única solución que existe, en este caso. Correcto. Entonces, resolvamos esto. Entonces, hay que calcular todo esto? La transpuesta por A. ¿Sí? Voy a ir colocando acá el resultado. ¿Quién es A transpuesta por A? Es la matriz 5, 3, 3, 3. ¿Okay? Hay que hacer la multiplicación matricial. ¿Quién es A transpuesta por B? Esto es el vector 1, 7. ¿Okay? Para esta A y para esta B. Sí, y con esta nueva matriz de coeficiente y con ese nuevo vector en el miembro derecho, este sistema se resuelve y se obtiene X igual a menos 16 sobre 5 y 17 sobre 3. Este es el valor de alfa y este es el valor de beta. Valores de alfa y beta en este problema que consiguen minimizar cierto error, ¿sí? Valores de alfa y beta que hacen que A por X esté lo más cerca posible de B. Ya no resuelve este sistema, no consigue que A por X sea igual a B, pero consigue que esté lo más cerca posible. Estos valores de alfa y beta. ¿Okay? Es el único en este caso. Acá no hace falta buscar aquella solución de norma mínima porque por lo que fuimos observando ya la solución es única.
Entonces, ¿cómo nos queda el modelo? Voy a mantener el gráfico allí, voy a borrar esta parte. Entonces, nos queda esta función. Voy a llamarle i sub barra de p igual esta ecuación, pero con los valores de alfa y beta que unimos acá. Menos 16 quintos de t más 17 sobre 3. ¿Okay? Correcto. Yo dibujé acá en mi hoja cuadriculada lo más a escala posible. Voy a intentar volver a hacer eso. Esta fue una idea nomás de qué es lo que estábamos buscando. Voy a borrar esto para que no me sobrecargue el dibujo. Entonces, esto me salió algo así. Por acá, 5, este es 5. Esto para t igual a 0 da 5,6 alguna cosa. O sea que estaríamos por aquí. Correcto. Y para que i valga 0, salió poco menos de 2. Salió por aquí. Recuerden que será t igual a 1, t igual a 2, y esto sale por aquí. Entonces, la recta que describe esta ecuación ahora pasa por acá. Voy a dejar así el línea de la salida. ¿Ok? Voy a cambiar ahora los datos que fueron dados por pequeñas x. X aquí, una x por aquí, y una x por aquí. Esas x fueron los datos. Repito, fueron datos que nosotros suponemos, porque se supuso que el movimiento era de una cierta naturaleza, son datos que suponemos corresponden a pequeñas desviaciones de lo que realmente era la función horaria del móvil. ¿Okay? Entonces planteamos un sistema que, dado que los puntos no están alineados, interpretamos que era imposible de resolver de forma exacta. Entonces planteamos la solución, digamos, aproximada. Y esto que discutimos ayer de mínimos cuadrados. Encontrar valores de los parámetros de tal forma que la matriz A, cuando se multiplique por este vector, esté lo más cerca posible del vector B. Ahora, X, sus componentes eran los parámetros alfa y beta, entonces nos da esta recta ahora. Entonces aquí aparece esa recta. ¿Qué es lo que se está minimizando en este panorama? Acá nosotros dijimos, estamos minimizando la distancia entre las imágenes y el vector B. Pero eso no se ve acá. Entonces, ¿qué es lo que está minimizando esta recta? Vamos a analizar un poquito eso ahora. Antes de entrar a ese análisis, ¿se entendió la discusión hasta acá? Sí. Correcto, sí. Entonces, básicamente estamos aplicando un recetario que discutimos bastante ayer, su trasfondo geométrico, pero finalmente llegamos a esta recta, y esta recta pasa ahí por el medio de estos puntos. ¿Qué es lo que está minimizando? Entonces, pregunta, ¿qué se minimiza? Sí. Entonces vamos a observar lo siguiente. Fíjense que la matriz A, lo podemos pensar, dijimos, como yendo de R2 a R3. Y este vectorcito B, ya borré el vector B, voy a colocar la matriz A porque lo voy a necesitar. La matriz A era 0, 1, 1, 1, 2, 1. Y el vector B es esto, 6, 1, 0.
Veamos esto. ¿Qué pasa si le aplicamos A al vector alfa beta? ¿Qué obtenemos aquí? Hagamos esto. B. B. Opa, cuidado, sí, obtendríamos B. Obtendríamos B, pero en realidad no, cuidado. Acá estoy poniendo alfa beta, voy a poner mejor así alfa barra beta barra, o sea, ya estoy pensando en las soluciones. Y nosotros ciertamente sabemos que esto no va a poder ser B, porque dijimos que no hay solución para el sistema X igual a B. Voy a desarrollar esto usando explícitamente esta matriz. Entonces, ¿qué nos quedaría? 0, 1 por alfa barra beta barra. O sea que quedaría acá 0 por alfa barra más 1 por beta barra. Luego quedaría 1, 1 por alfa barra beta barra. O sea que sería 1 por alfa barra más beta barra. Y finalmente 2 por alfa barra más beta barra. ¿Correcto? Pero fíjense, entonces esta es la primera, segunda y tercera componentes. Esto que está acá es exactamente I barra, no, es, sí, exactamente, porque estoy usando alfa barra. Esto que está acá es alfa barra y esto que está acá es beta barra, ¿no me acuerdo? Entonces, esta primera componente es exactamente I barra evaluado en t igual a 0. La segunda componente es I barra evaluado en t igual a 1. Y la última componente es I barra evaluado en t. Profe, Hola, hola, ¿me escuchan? hola, profe, ahora sí. Sí. Lucas, ¿necesitas hablar? No, Sí. Ah, ¿cómo levantaste la mano? Ok. No, no sé de qué parte se colgó. ahí mismo, o sea, cuando estabas anotando I barra 2. Correcto. Entonces, me sirven hasta acá. Sí, Para no escribir números feos, usé nomás alfa barra, beta barra para representar estas soluciones de alfa y beta. Y si multiplicamos A por el vector alfa beta, obtenemos este vector, que son justamente los valores de la función I barra en los sucesivos tiempos en que hemos, digamos, tomado los datos. Entonces, nosotros analizamos ya geométricamente que lo que estamos minimizando es esta norma. ¿Ok? Entonces, si llamamos X barra a esa solución alfa barra, beta barra, que habíamos calculado del problema de mínimos cuadrados, este valor de X barra lo que hace es que esta norma sea lo más pequeña posible. O sea que A por X barra menos B es mínimo. ¿Okay? Esto creo que analizamos ayer. Ahora, fíjense en esto.
Si esto es mínimo, si la norma es mínima, también es mínima la norma al cuadrado. Ahí yo no puse el cuadrado porque geométricamente me da más práctico pensar en la distancia, que es la norma propiamente. Pero el término mínimos cuadrados en realidad viene porque hay unos cuadrados envolvidos ahí. Vamos a llegar en breve a eso. Por ahora, entonces, esto analizamos ayer. Son cantidades positivas. Si x barra minimiza esta cantidad, acá está el mínimo, entonces también minimiza esta cantidad. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Pero ¿quién es ahora esto? Esta es la norma cuadrado. La norma cuadrado es el producto interno entre ax barra menos b consigo mismo. Canónico. ¿Cómo calculamos este producto interno? Componentes respectivos se multiplican y se suman, ¿cierto? ¿Ok? Producto interno canónico de toda la vida. Estamos con vectores de R3 ahora. Tanto A de X barra, que es este vector que está allí, como B, son elementos de R3. O sea que este producto interno canónico es igual a I barra de 0 menos la primera componente de B. Voy a llamarle B1 nomás. Eso al cuadrado. Más I barra de 1 menos la componente 2 de B. Voy a llamarlo B2 nomás. Más I barra de 2 menos la tercera componente de B. Todo eso al cuadrado. ¿Me siguen hasta acá? Te hago una cuentita más. Sí. Pero ¿quiénes son estos ahora si interpretamos en el gráfico? B1, 6 es la posición en el eje Y del móvil en t igual a 0. O sea que es este punto X que habíamos tenido como dato. Y 0 y barra 0 es el valor de esta recta en t igual a 0. O sea que este punto acá. Este primer término entre paréntesis me está dando esta discrepancia aquí. Vemos en la posición en el eje Y del móvil en t igual a 1. B igual a 1 viene de acá. Y barra de 1 es el valor que tiene esta función en t igual a 1. O sea que tengo que en este valor t igual a 1 ir hasta la recta acá. O sea que esta diferencia acá me está dando esta discrepancia. Y finalmente el otro, B3 es el valor de la coordenada en Y del móvil cuando t vale 2. O sea que es este punto acá. Y barra de 2 es lo que vale la recta en t igual a 2. O sea que este punto por acá. Entonces, esta diferencia me está dando esta discrepancia aquí. ¿Correcto? O sea que esta cantidad, esta que está acá, que nosotros sabemos que fue minimizada al realizar la resolución del problema de mínimos cuadrados, es exactamente esta suma de cuadrados que está acá. O sea que es la suma de los cuadrados de estos errores que tenemos aquí en la vertical. ¿Se ve eso? ¿Se colgó otra Sí, vez? profesor. ¿Me escuchan? Sí. Lucas, el único que está por aquí, escuchando. No el único. Ok. Estamos escuchando, bro. Bien, ¿me siguen hasta ahí? La verdad que no. ¿Dónde
Lo perdí. A mí me perdiste que la distancia no es perpendicular, es una discrepancia paralela al eje Y. No sé Ok. si... Sí, entonces, hasta la última parte. Sí. Hasta acá me había seguido entonces. Nosotros resolvimos el problema de mínimos cuadrados, hallamos esta x barra igual a alfa barra, beta barra, y sabemos lo que significa eso geométricamente. Significa que este valor es lo más cerca que podemos estar del vector B, entre todas las opciones que podemos elegir para x. Eso fue lo que discutimos ayer. Ahora, este problema que nos planteó un sistema de ecuaciones incompatible, decidimos atacarlo por mínimos cuadrados, nos dio los valores alfa barra, beta barra, que nos da esta recta que está acá. ¿De dónde viene esta recta? De acá. Hay una suposición básica en el problema, y es que el móvil, cuyo movimiento no conocemos, suponemos que se mueve de acuerdo a esta función, con parámetros alfa y beta desconocidos. Entonces, esos parámetros calculados mediante mínimos cuadrados los sustituimos allá y llamamos I barra a la función que obtenemos. Entonces, esa es una recta que pasa acá por entre los puntos que fueron dados como datos. Y puesto que el análisis que hicimos ayer nos decía que este vector minimiza cierta cantidad, minimiza esta norma que está acá, la cuestión ahora es, en este contexto de la recta que más o menos aproxima estos puntos, ¿qué es lo que se está minimizando? Y eso es lo que estamos analizando ahora. Entonces, para responder a esa pregunta, observamos primero que si le aplicamos la matriz a este vector, usamos la expresión que tenemos de la matriz y obtenemos exactamente un vector cuyas componentes son los valores de esta función en los distintos tiempos en que hemos recolectado los datos. ¿Okay? Y barra en 0, y barra en 1, y barra en 2. Y, ojo, no son 6, 1 y 0. Estos fueron los datos medidos. Estos son los valores que nuestra aproximación nos está dando para esos mismos instantes de tiempo. Con eso venimos aquí y desarrollamos esta norma al cuadrado. Sabemos que esta norma al cuadrado está minimizada. Así que si lo calculamos, sabemos que es el producto interno de este vector consigo mismo. Y estamos trabajando con el producto interno canónico. Entonces simplemente desarrollar eso. ¿Cómo se calcula el producto interno canónico? Primera componente de esto por la primera de aquel, más segunda de este por la segunda de aquel, más la tercera por la tercera. Pero como es el mismo vector, en realidad queda en términos al cuadrado. La primera componente de este vector, ¿quién es? Es la primera de este menos la primera de B. La primera de este, lo calculamos acá, es I barra evaluado en 0. Y la primera componente de B le llamo B1, que es 6. La segunda componente de este vector es la segunda de este menos la de B. Entonces, I1 menos B2. Y luego es la tercera de este menos la tercera de B. O sea que es I barra evaluado en 2 menos la tercera entrada en B. Ahora la cuestión es que volvemos a interpretar esto en el gráfico. Esta diferencia es exactamente la discrepancia que hay en la vertical entre el dato y el valor que me da esta aproximación en el mismo instante de tiempo. Y lo mismo ocurre en los sucesivos instantes de tiempo. Imagínense que en estos 3 instantes de tiempo realizamos mediciones y obtuvimos aquellos 6, 1, 0. Y nuestro modelo aproximado en esos mismos instantes de tiempo nos da ciertos valores en la ordenada, que son los puntos correspondientes sobre la recta. Acá. Y esa discrepancia entre el valor que nos da nuestro modelo aproximado y el valor de las mediciones, el cuadrado de esa diferencia es lo que está apareciendo, la suma de los cuadrados de esas diferencias. Y esa es la cantidad que se está minimizando entonces. ¿Decidieron un poco mejor ahí? Sí, profe.
¿sí? Fíjense que ayer yo comencé con una historia así. Yo les dije, un problema muy recurrente de estadística es tener una nube de puntos, que probablemente son provenientes de algunas mediciones, y lo que se intenta es encontrar una curva en general. Esa curva puede llegar a ser una recta, que en algún sentido aproxime los datos medidos. ¿Y en qué sentido lo aproxime? Dijimos, era que estas discrepancias, acá casi puse uno sin otro, estas discrepancias elevadas al cuadrado y la suma de todos ellos es minimizada. Y ayer, cuando dije eso, mencioné, bueno, el por qué se toma el cuadrado de esas discrepancias. Parecía un poco arbitrario, ¿verdad? ¿De dónde salió eso? Tiene que ver con la minimización de esta norma. Y acá lo estamos viendo en explícito. Todavía hay razones que se fundamentan en teoría estadística del por qué esa discrepancia o la suma de los cuadrados de esa discrepancia es una buena elección para decidir que la recta está aproximando bien los datos. Okay. En esa discusión de los fundamentos estadísticos que hay por detrás, no vamos a poder entrar ahora, sí, no tenemos el bagaje para asimilarlo todo. De momento, contentémonos con que algo que analizamos desde un punto de vista puramente geométrico, que tenía bastante sentido, dado que no podemos resolver más el sistema A igual a B, al menos podemos intentar minimizar el error. Y vamos a poder minimizar esta norma, que es equivalente a minimizar el cuadrado. Y esa minimización resulta que es exactamente la minimización de la suma de los cuadrados de estas discrepancias verticales. ¿Correcto? Sí. Bueno. Entonces yo le dejo la pelota picando ahí para que cuando cursen estadística le presionen a su profesor de estadística para que vuelvan a retomar el punto y que le explique por qué esa minimización es importante. Vamos a ver otro problemita. Para repetir, digamos, el procedimiento. Ya vamos a avanzar un poquito más rápido. Esencialmente no voy a hacer más las cuentas implicadas. Ahora vamos a suponer ahora que tenemos una cierta colección de datos. Vamos a poner otra vez T acá y de T acá. A ver esto. Algo así. No. Vamos a ver estos puntos aquí, ¿sí? Menos 1, 1 medio. Esto es 1 menos 1. Este punto es 2 menos 1 medio. Este punto es 3, 2. Puedo pensar también que estos puntos son mediciones hechas sobre la posición de una partícula, otra vez. Por ejemplo, ¿sí? De dónde viene el modelo puede variar mucho. Pues supongamos que hay una partícula para ir moviéndose y estamos midiendo su posición en función del tiempo. Y dado que la posición está yendo sobre un eje de dimensión 1, es un movimiento rectilíneo. Pero, obviamente, por la disposición de los puntos, ya no parece que sea rectilíneo uniforme. Como en el caso de acá. Acá los puntos, si bien no estaban alineados, daba para pensar que son pequeñas variaciones de un movimiento rectilíneo uniforme. Acá es más natural pensar que se trata de algún tipo de movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sería? O sea que su gráfico debería ser como una parábola. Y de hecho el ejercicio, sin hacer ninguna mención a física, pide
hallar la ecuación de una parábola que aproxime bien estos puntos en el sentido de mínimos cuadrados. O sea que por aquí debe haber entonces una parábola que está pasando cerca de esos puntos y minimizando un cierto error cuadrático medio. ¿Ok? Entonces, de nuevo, el hecho de que los puntos tengan cierta disposición medio aleatoria alrededor de alguna hipotética parábola, en realidad está haciendo que sea imposible, disculpen mi vecino, va a ser imposible hallar una parábola que pase por todos los puntos. Pero planteemos otra vez la ecuación como lo hicimos en este caso, ¿no? Supongamos que los puntos estuviesen sobre una parábola. Lo primero es que tenemos que escribir el modelo. Si estamos detrás de una parábola, tendríamos que tener algo como alfa por t cuadrado más beta por t más gamma. ¿Ok? Función general cuadrática. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Por qué este modelo? Profe, ¿por qué es Sí. el modelo? Por ejemplo, viste que hay una parábola. Sí. ¿Por qué, por ejemplo, ¿verdad? No sería inconveniente poner el más facilito? Sería y es igual a... Ah, no, creo que ya entendí, me respondí solo. Correcto. Yo voy a agregar, tal vez, dado que estamos detrás de una parábola, esto es lo más simple que podemos pretender. Porque si cancelamos algún que otro término, estamos restringiendo las posibilidades del modelo. Ya el modelado puede decirnos eventualmente si hay términos que no hacía falta considerar, pero por lo general escribimos la expresión más general posible del modelo. ¿Ok? Bien, y entonces ahora, este es nuestro modelo. La idea es hallar alfa, beta y gamma, de tal forma que la parábola aproxime bien los puntos. Si, vamos a ver esa suposición, si los puntos estuviesen sobre una cierta parábola que no conocemos, deberíamos poder tener lo siguiente. En los sucesivos tiempos, fíjense que tenemos t igual a menos 1, 1, 2 y 3. Entonces, para t igual a menos 1, deberíamos tener el valor 1 medio, o sea que 1 medio debería ser igual a menos 1 al cuadrado por alfa más menos 1 por beta más gamma. Luego para t igual a 1, deberíamos tener menos 1. Esto sería para 1 al cuadrado por alfa más 1 por beta más gamma. Para t igual a 2, deberíamos tener menos 1 medio. Menos 2 al cuadrado alfa más 2 por beta más gamma. Y finalmente, para t igual a 3, deberíamos tener 2. 2 igual a a 3 al cuadrado por alfa más 3 por beta más gamma. Y todo esto, entonces, equivale a un sistema AX igual a B. ¿Dónde? Vamos, ¿quién es A y B? Entonces, la matriz A sería estos coeficientes aquí. El primero sería 1, menos 1, 1. Luego sería 1, 1, 1. Luego sería menos 2 cuadrados, 4, 2, 1. Sería 9, 3, 1. Esto sería A. Y B sería esta columna. Menos 1 medio, menos 1, menos 1 medio, 2. Correcto. O sea que podemos pensar en A como yendo de R3 a
4. Y observamos B no pertenece a la imagen de A. Pueden verificar ustedes, ¿sí? Ya les pongo el dato. El hecho de que B, si ustedes pueden verificar esto, B no pertenece al espacio columna de esta matriz. Y eso significa que el sistema, o sea, que esto implica que AX igual a B es inconsistente. Y eso significa que es imposible hallar alfa, beta, gamma, tal que estos puntos estén sobre una determinada parábola así. ¿Me entienden hasta ahí? Sí. Sí, profe. Entonces lo mejor que nos queda es hallar valores de alfa, beta, gamma que nos den una parábola que aproxime bien los puntos. Aproxime bien en el sentido de mínimos cuadrados. Y bueno, ahí ya es mecánico. Sería lo siguiente: hay que resolver entonces la ecuación normal, la transpuesta A por X igual a A transpuesta B. ¿Ok? Voy a poner ya la solución de eso. Resolver esto entonces nos arroja X barra igual a 53 sobre 88 menos 379 sobre 440 y menos 41 sobre 44. Y eso nos da el modelo, voy a poner ahora I barra de T igual a 53 sobre 88 T cuadrado menos 379 sobre 440 T más gamma menos 41 sobre 44. ¿Correcto? Entonces este es nuestro modelo aproximado. Y si graficamos, eso va a salir algo así. Va a salir una parábola que va pasando relativamente cerca de los puntos, ¿sí? Puede ser, voy a dibujar acá, puede ser que pase exactamente por alguno de ellos. Esto no está prohibido. Si pasa, pasa. La cuestión es que ya no se busca que la parábola pase por los puntos. Lo que se busca es que cierto error quede minimizado. ¿Cuál error se minimiza otra vez? Entonces, no, geométricamente nosotros sabemos que este vector consigue que esto sea mínimo. ¿Cómo interpretamos eso acá otra vez ahora entonces? Voy a borrar esto, está por acá. Fácil. Y vamos a imitar lo que hicimos hace rato. ¿Qué pasa si, vamos a suponer que este vector X, a esto que está acá le llamaremos alfa barra, a esto que está acá beta barra y a esto que está acá gamma barra. Entonces si hacemos A por X barra, obtendremos, vean, pues voy a hacer un par de líneas. La matriz A, acá, 1 menos 1, 1, tiene que ir por alfa barra, beta barra, gamma barra, o sea, corresponde a evaluar esta función en t igual a menos 1. O sea que esto da I barra de menos 1. Al hacer la segunda línea, obtendremos I barra evaluado en 1. Luego tendremos I barra evaluado en 2.
y finalmente I barra evaluado en 3. Hagan eso ustedes, por favor, después si no están convencidos. Es calcular esta matriz multiplicada por el vector alfa barra, beta barra, gamma barra, y van a ver que eso equivale a hacer la evaluación de esta función en los respectivos puntos, menos 1, 1, 2 y 3. ¿Me siguen? Sí. Y entonces, ahí ya se repite lo que hicimos hace rato, porque ¿quién es esta norma cuadrada? Esta norma al cuadrado es el producto interno de este vector consigo mismo, canónico. Y eso va a dar la siguiente suma cuadrada. La primera componente del vector menos la de b va a ser I barra de menos 1 menos la primera entrada de b. La primera entrada de b es el medio que corresponde a esta ordenada aquí. Voy a ponerme 1 nomás acá. Eso al cuadrado. Más la segunda entrada del vector AX barra, que va a ser I barra de 1 menos la segunda entrada de B al cuadrado. Más la tercera entrada de I, que de AX barra, que I barra evaluado en 2, menos la tercera de B al cuadrado. Más la cuarta entrada, que es I barra evaluado en 3, menos la cuarta entrada de B al cuadrado. Esto que está acá es la cantidad que fue minimizada con este vector. Y de nuevo, si interpretamos esta cantidad acá en el gráfico, esta diferencia que está acá es exactamente la discrepancia que hay acá entre el dato y el valor aproximado que me da el modelo para este instante de tiempo. Okay, la segunda diferencia viene a ser acá. La tercera diferencia es este acá, entre el dato y el punto correspondiente en la parábola en la misma posición de la cita. Y acá yo puse que esto pasa por ahí, no sé si pasa exactamente, hay que calcular. Pero si pasa por ahí, el cuarto término sería 0. Porque, o sea, que ocurre lo mismo que pasó hace rato con el modelo lineal. Estas discrepancias en la vertical del cuadrado de esa discrepancia es lo que se está minimizando. ¿Me siguieron? Sí. Bien. Y ahora, vamos a generalizar esta cuestión. Entonces, este ejemplo sirve para ilustrar que no estamos limitados a aproximar datos mediante rectas. En este caso lo aproximamos por una parábola, depende de la distribución de los datos. En general, ocurre lo siguiente. Dada una cierta distribución, imagínense algo así. Vamos a suponer que tenemos una cierta función. Supone que esto es t, y acá tenemos i. Una cierta función que no conocemos, pero tenemos datos medidos en ciertos intervalos de tiempo. Ni siquiera tiene que ser x espaciado de esos tiempos. Fíjense, yo puedo tener cualquier separación entre los tiempos. Este sería t sub 1, t sub 2, t sub 3, t sub i en general. ¿Ok? Hasta cierto t sub n. Y para cada uno de esos puntos tenemos ciertas mediciones que van cerca o siguen cierta distribución. Ahora la cuestión es, esto no conocemos, voy a borrar. Eso no es conocido. Lo que tenemos es la nube de puntos. Entonces se hace una hipótesis y se dice,
debe haber alguna función I de t que tenga la forma alfa 1 por cierta función 1 de t, más alfa 2 por cierta función f2 de t, más alfa n, alfa m por cierta función f sub m de t. Fíjense que en el primer caso que vimos, dijimos que I de t era alfa por t más beta. Quiere decir que en este modelo hemos tomado f1 de t igual a t y f2 de t constante igual a 1. En el segundo modelo que vimos, allí, I de t era de la forma alfa t cuadrado más beta t más gamma. O sea que f1 de t, para ese caso, era t cuadrado. f2 de t era t y f3 de t era constante igual a 1. Alfa 1 era alfa, para este caso, alfa 2 beta. ¿Okay? Ahora que estamos generalizando, es mejor usar índices en lugar de letras diferentes. Y justamente en los dos casos que vimos, estas funciones son polinomiales. Eso no es un requisito. Voy a mostrar enseguida un caso en que las funciones f sub 1 de t son trigonométricas, por ejemplo. ¿Okay? La cuestión acá es que nuestro modelo I de t depende linealmente de estas funciones. No depende linealmente de t, de las funciones. La cuestión acá es que las funciones f sub i son conocidas. Tal que las funciones f sub i de t son conocidas. Como en estos casos. ¿Sí? Entonces, una vez que evaluemos, estos van a ser números simplemente. Y lo que no estamos conociendo en el modelo son los parámetros, alfa 1, alfa 2, hasta alfa m, como en nuestro caso, alfa beta, gamma. Esas son las incógnitas, por llamar así, son los parámetros que queremos ajustar. Correcto, entonces este es el modelo que uno propone y se tienen ciertas mediciones en los distintos T sub i, como indicamos aquí. Entonces, a cada uno de los puntos estos, vamos a llamarlos, o sea, a su ordenada le vamos a llamar I sub 1, luego aquel va a ser, justo estaba por acá, I sub 2, luego este va a ser I sub 3. ¿Okay? Entonces, de mediciones, por ejemplo, que estamos representando en ese gráfico, mediciones es un decir. La cuestión que son datos. ¿Cómo se obtuvieron? Tema aparte. Estos nos proporcionan I sub 1, I sub 2, I sub 3, I sub n. Datos. ¿Ok? Y generalmente se toma n mayor que m. ¿Por qué y para qué? Fíjense que en el caso lineal, si yo quiero conocer una línea recta, por lo menos tengo que conocer dos puntos. ¿Ok? Y cuanto más puntos tenga, piensa otra vez en el ejemplo del primer movimiento entonces. En ese caso trabajamos de acuerdo con tres puntos. ¿Sí? Y 3 puntos usamos para aproximar cierta línea recta. Pero cuanto más puntos tengamos medidos, tal vez podríamos hacer una mejor aproximación del movimiento real de la partícula. Ni hablar de grados más altos. En este caso, fíjense que el modelo era de grado 2. Pero tenemos 1, 2, 3, 4 datos o mediciones. ¿Ok?
Entonces, tenemos esa condición. Esto es algo que se hace generalmente. ¿Y cuál es el objetivo entonces ahora? El objetivo es encontrar valores de estos parámetros de tal forma que este modelo aproxime bien estos datos. Es decir, parámetros tales que esta función sea una curva que vaya pasando cerca de estos puntos y los aproxime bien, en el sentido de mínimos cuadrados. ¿Okay? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer entonces? Tenemos que ecuacionar similarmente a como hicimos en los otros dos casos. Es decir, si pudiéramos hacer pasar exactamente por todos los puntos, deberíamos tener que I1 es igual a esto que está acá evaluado en t igual a 1. O sea que sería alfa 1 por F1 de T1 más alfa 2 por F2 en T1 más, hasta el último, alfa M por F sub M en T sub N, en T1. Luego I2 debería ser igual a alfa 1 por F1 evaluado en T2 más alfa 2 por F2 evaluado en T2 más alfa M por F sub M evaluado en T2. Y así sucesivamente con todos los datos disponibles hasta I sub N. Debería ser alfa 1 por F1 evaluado en Tn más alfa 2 por F2 evaluado en Tn más alfa M por Fm evaluado en T sub N. Y todo esto, entonces, equivale a un sistema de ecuaciones de la forma AX igual a B. ¿Dónde? ¿Quién es A, B y X? Vamos a ver eso acá. A es la matriz que tiene los F sub I de T sub J. ¿Okay? O sea que sería acá F1 de T1, F2 de T1 hasta Fm de T1, su primera fila. Por ahí va. F1 de T2, F2 de T2, Fm de T2 y vamos hasta F1 de Tn, F2 de Tn, Fm de Tn. Esa es la matriz A. Recuerden que dijimos que las funciones F sub I son conocidas. Entonces, cuando se evalúan los distintos F sub I, tenemos un montón de números que están acá. El vector B son estos datos que están acá. Que es I1, I2 hasta IN. Y X es el vector de los parámetros. Alfa 1, alfa 2, alfa M. Esta cuestión que está acá tiene mucho que ver con que el sistema que sale allá, sea inconsistente. Normalmente se toma n mucho más grande que m. Es decir, se sospecha que el modelo es de orden 2. En ese ejemplo que vimos se tomaron 4 mediciones. Si se sospecha que el modelo tal vez es de orden 3 o tal vez inclusive es trigonométrico, le conviene tomar muchos puntos para tener una buena aproximación de la curva. Entonces, generalmente n es mucho mayor que m. ¿Eso qué implica acá? Cuando pensamos en este mapa, en esta matriz como un mapa, está yendo de, digamos, R, M a R, N, siendo n mucho mayor que m. Entonces, mismo que A haga lo mejor que puede, su imagen
no puede tener dimensión mayor que m. ¿Ok? ¿Qué es lo mejor que podría hacer A? Tener núcleo trivial. Entonces meter una copia de Rm acá adentro. Como m es bastante menor que n, queda mucho espacio dentro de Rm. Y el vector B muy probablemente va a estar fuera de la imagen de este mapa. Entonces, la condición de n mucho mayor que m, hasta un punto de vista probabilístico, garantiza que el sistema va a ser incompatible. Entonces vamos a estar enfrentados nuevamente a, o inducidos a utilizar mínimos cuadrados, que era el objetivo de entrada. No pretendíamos encontrar una curva que pase por todos los puntos. Queríamos encontrar una curva que aproxime bien los puntos en el sentido de mínimos cuadrados. Y enseguida voy a mencionar de hecho que aunque sea posible encontrar un punto, pero una curva que pase por todos los puntos, puede que eso no sea lo deseable. Vamos a ver enseguida por qué. Ok, entonces, teniendo este sistema potencialmente incompatible, se resuelve el problema de mínimos cuadrados. O sea que se resuelve A transpuesta por A por X igual a A transpuesta por B. ¿Y esto qué nos da? Nos da la solución X barra que minimiza esta norma. A X barra menos B es mínima. Y en este gráfico que representa esta minimización, lo mismo que ya vimos en los dos casos anteriores. Vamos a ver el análisis poquito general. ¿Qué sale eso? Acá. Bueno, una vez teniendo la solución X barra, esos parámetros alfa sub I barra entonces nos dan el modelo aproximado. I barra de T igual a alfa 1 barra por F1 de T más alfa 2 barra por F2 de T más alfa M barra por Fm de T, ya con las soluciones de los parámetros. Y si ustedes calculan A por X barra, acá, usando esta expresión de A, piensa acá están todos los F sub I, F1, F2, Fm, todos evaluados en P1. Eso es multiplicado por los sucesivos alfa sub I barras. O sea que esto va a dar exactamente I barra evaluado en P1. Cuando ustedes multiplican la segunda fila por los sucesivos alfa sub I barra, va a darles justamente I barra evaluado en P2. Y así sucesivamente, hasta el último que va a ser I barra evaluado en Pn. O sea que eso no era algo particular de los ejemplos que vimos hace rato. Ocurre en general. Y entonces lo que se minimiza, este personaje que está acá, volvamos a escribirlo. Escribirlo acá. Lo que se minimiza es este producto interno. AX barra menos B con AX barra menos B. Ok, y si desarrollan esto, les sale exactamente lo que ya veníamos viendo en el ejemplo anterior. Les sale la sumatoria desde I igual a 1 hasta N de I barra evaluado en T sub I menos B sub I, todo esto al cuadrado. O sea, está sumando al cuadrado, mejor dicho, ¿ok? Este es simplemente este producto interno. Y esto que está acá tiene la misma interpretación geométrica que vimos en los casos anteriores. Si yo dibujo la curva I barra, va a salir una curva así. Y las diferentes discrepancias aquí en la vertical, estos errores, son estos términos que están aquí. Y su cuadrado
La sumatoria de todo ello es lo que se está minimizando. ¿Ok? Sí. Bien, entonces nos queda, a ver, 26 minutos. Paréntesis acá, antes de mostrarles el caso de funciones trigonométricas, quería discutir un poquito lo que planteó un compañero hace rato. Esto totalmente entre paréntesis. Y hace ahora porque después quiero pasar a compartir pantalla y ya no volver a revisar. ¿Se puede forzar que un mapa lineal sea ortogonal? Fue la pregunta. No cada parte. Ejemplo concreto. Vamos a suponer que tenemos un mapa aquí de R2 a R2. ¿Qué plano? Voy a definir este mapa. Voy a definir que mande, por ejemplo, el canónico de 1, que está acá. Mejor de ahí. Voy a tomar con una base. Así, esta flechita y esta otra flechita. Correcto, ni siquiera quiero escribir sus componentes. Simplemente tomo dos flechitas no colineales. Sabemos que eso es una base en R2. Y acá voy a poner otras dos flechitas. Ok, voy a llamarle a este U1, U2, y hasta voy a llamarlo V1 y V2. Voy a definir este mapa así. A de U1 va a ser V1 y A de U2 va a ser igual a D2. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo que esto define un mapa? Porque estoy asignando valores a una base, ¿cierto? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Tengo público? Sí. Ciertamente, este mapa no es ortogonal para el producto interno canónico. O sea, si yo tomo acá producto interno canónico y acá producto interno canónico, este mapa no va a ser ortogonal. De hecho, le voy a dibujar un poquito más. Así. Esto le voy a dibujar acá. Me quedo con mi dibujo. ¿Por qué no va a ser ortogonal para el producto interno canónico? Porque nosotros vimos que un mapa ortogonal debe preservar ángulo. ¿Correcto? Y si estamos pensando en el producto interno canónico, el ángulo entre estos vectores es lo que vemos acá, ¿sí? Es de la geometría toda la vida. Y ciertamente este ángulo no es igual a este ángulo. Puedo exagerar para que quede más claro. Puedo tomar este vector así. Este ángulo no es igual a este ángulo. Por tanto, el mapa ciertamente no es ortogonal para el producto interno canónico. Y la cuestión era, ¿podemos forzar que sea ortogonal? Fue la pregunta. Y yo dije, sí, por lo menos si es inyectivo, en este caso de hecho es biyectivo, nosotros podríamos elegir apropiadamente los productos internos para que este mapa sea ortogonal. Y vamos a lo siguiente. Vamos a suponer que acá, a esta base, llamémosle S. S es entonces la base U1, U2. Y a esto acá llamémosle T. Porque T es la base B1, B2. Entonces acá, en lugar del canónico, vamos a considerar este producto interno, el inducido por esta base. Y acá, en vez del canónico, vamos a considerar el inducido por esta, o sea que este producto interno. ¿Ok? Y yo les garantizo que ahora el mapa A de R2 con este producto interno para R2 con ese producto interno es ortogonal. ¿Qué significa eso? Que cumple aquella ecuación. Si yo tomo cualquier vector W1
W2 en el dominio y calculo este producto interno, eso va a dar lo mismo que yo mande esto para el codominio a W1, a W2 y calcule el producto interno este, T. ¿Ok? Yo no juego con los números, no me gusta usar números, me gusta usar ideas. No puse crear ningún número acá. Pero este es un ejemplo concreto. Y al que me preguntó esto, yo le invito a que lo medite, ¿sí? Y me puede escribir después en el foro para conversar más. Le pongo como ejercicio ahora chequear que se cumple esto. ¿Ah? Esta es una afirmación que yo estoy haciendo. Yo afirmo esto. Okay. Les propongo que se pongan en el modo incrédulo y no me crean. Traten de justificar. Efectivamente ocurre esto. Y ustedes, si quieren, ¿verdad?, para ensuciarse las manos, pueden darle valores a esto realmente. Elijan acá, por ejemplo, que este sea 1, 1 y este otro sea 1, 3. Y este acá puede ser 1 menos 1 y este puede ser 2, 1, por ejemplo. Van a tener números en un juego. Y definen el mapa, así como dice acá, ¿sí? Cada elemento de la base va a un elemento de aquella base y usen estos productos internos. Aquellos inducidos por estas bases. Y para ese producto interno se tiene que verificar esto. Esto ya es para todo elemento en el dominio, en R2. Profe, ¿Sí? el producto interno ese es el que está inducido por la base que justamente es U1 y U2, por ejemplo. Sí. Ah, ya, gracias, profe. Ahora sí entiendo más. Y el otro lado es inducido por la base P. ¿Sí? Y no hace falta que yo pueda definir A, o sea, A es, yo le doy U1 y me da B1. Sí. No hace falta que yo tenga tipo el modelo de A. No hace falta, pero de hecho ya lo tenés, pues. O sea, una vez que vos decís lo que un mapa hace con los elementos de una base, el mapa ya está, ya nació, ya es lo que es. Ya. Vos podés terminar su expresión analítica si querés. Está completamente definido, ¿sí? Recuerden eso. Teorema de extensión lineal le llamamos nosotros, pomposamente. Si yo asigno arbitrariamente elementos de una base a otro espacio vectorial, arbitrario, ni siquiera tengo que mandar a otra base. Yo puedo mandar los dos a un mismo vector, por ejemplo. Una vez hecha la asignación, nace un único mapa lineal que respeta ese capricho. Acá simplemente yo estoy mandando base a base porque yo quiero asegurarme de que el mapa, por ejemplo, sea biyectivo. Y yo aseguro eso de esa forma. Si yo mando una base a una base, eso me garantiza que el único mapa lineal que nace respetando ese capricho va a ser un isomorfismo, de hecho. Y después la cuestión es la idea abstract nonsense que está atrás, es que si nosotros usamos esas mismas bases que están relacionadas por este mapa para definir los productos internos, pues para esos productos internos este mapa respeta todo, respeta el producto interno y toda la geometría que vaya de ahí. Es un ejercicio matemático, eso es por lo general en la práctica nosotros no tenemos libertad de elegir el producto interno, esa es la cuestión. El producto interno está impuesto, tal vez por un problema. Y el mapa lineal también puede venir de otro problema. Y puede que no sean compatibles, que no sea ortogonal el mapa. Y ahí no podemos hacer mucho, no se trata de forzar y cambiar el producto interno para asegurar que nuestro mapa sea ortogonal. El hecho de matemáticas que podamos hacer no significa que sea una jugada válida, digamos, en muchas situaciones prácticas. Lo que está por detrás de esta idea es lo mismo que hicimos, de hecho, con esto, con la base. Dijimos cualquier base. Esta base S es una base ortonormal para este producto interno. Cualquier base, ustedes me dan, no importa cómo colocan los vectores. Ustedes me dan una base
y yo defino el producto interno que nace de esa base, y para ese producto interno esa base es ortonormal. Pero eso por lo general en la práctica tiene poca utilidad, no se me ocurre en qué momento podría eso ser interesante. Interesante desde el punto de vista teórico. Lo que en la práctica suele ocurrir más bien es que tenemos el producto interno fijado, no lo podemos tocar, y se nos da una base que nos es ortogonal, y lo que tenemos entonces de herramienta es Gram Schmidt. Gram Schmidt no toca el producto interno, modifica la base a otra diferente que sea ortogonal para el producto interno que está impuesto. Bien. Gracias, profe. Quedan unos minutitos. Quiero compartir pantalla para mostrarles algo sobre esta cuestión otra vez. Volvamos a nuestra clase de mínimos cuadrados. A ver. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, sabe, profe. Correcto. Esto está en inglés, voy a ir traduciendo un poco para ayudarlos. Es un ejemplo de mejor ajuste con funciones trigonométricas. De hecho, de esta página saqué los dos ejemplos anteriores. El caso lineal, que está acá más arriba, y otra vez un poco con datos diferentes, por eso me han salido números más feos. Acá está el caso parabólico, ahí sí usé los mismos datos que están aquí. Y acá esta es la teoría general, que acabo de explicar acá, que no se limita a que las funciones sean polinomiales. Y acá hay un ejemplo donde esas funciones son trigonométricas. Bueno, aquí también su variable independiente, que nosotros usamos t, aquí está usando x. Entonces, esta y es nuestra y de t. Aquí sería y de x. Y se supone una cierta nube de puntos que está acá en el gráfico. ¿Ven? Una nube de puntos medio disparatadas. Pero supongamos que por alguna cuestión del problema que arrojó estos datos, los que están trabajando en el problema saben o estiman que la curva de la cual se está, digamos, muestreando estos puntos está dada por esta expresión que está aquí, que estoy sombreando ahora. O sea que son constantes B, C, D, E, F, G, H multiplicados por funciones conocidas de X. Coseno de X, seno de X, coseno de 2X, seno de 2X, coseno de 3X y seno de 3X serían los F sub I que nosotros pusimos en la pizarra. Y el análisis es repetir lo que venimos ya haciendo, o sea que tenemos que tener, por ejemplo, este primer puntito, menos 4 menos 1, menos 4 es en el eje horizontal X para él. Okay, entonces el menos 1 debería ser igual a esta función evaluado en X igual a menos 4. Eso es lo que está acá, ¿ven? Coseno de menos 4, seno de menos 4, coseno de menos 8, etc. Y se hace eso para cada uno de los puntos en esta nube. Entonces, fíjense, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos tiene. Entonces va a tener 9 ecuaciones. Correcto. Y de aquí, mismo análisis que veníamos haciendo, es esta columna de números que está en el lado izquierdo, va a corresponder al vector V. Y los números que salen de evaluar estas funciones, coseno de menos 4, seno de menos 4, coseno de menos 8, etc., van a ser la primera fila de la matriz A, que le llamamos nosotros. Luego los de la segunda ecuación van a dar la segunda fila, etc.
Y el vector de parámetros va a ser un vector columna que contiene estos parámetros desconocidos, B, C, D, E, F, G, H. ¿Sí? Una vez montado el sistema, acá está todo montado. El sistema montado nos da, mediante el método de mínimos cuadrados, que es resolver la ecuación normal, eso ya se puede hacer con una computadora, está diciendo aquí, arroja este vector. Y este vector entonces son los valores de los parámetros que nos dan la solución que mejor ajusta esta nube de puntos en términos de mínimos cuadrados. Y aquí está graficado lo que da. Entonces, vean, por este primer punto no pasó, por este no pasó, acá casi pasó, acá aparentemente pasó, no sé si exactamente o con una aproximación de decimales hay un error ahí, pero va pasando por la cercanía de los puntos, de tal forma que esos puntos que fueron datos vendrían a ser como mediciones erradas de esta curva. Y lo que se está minimizando es lo mismo que ya analizamos en general, son estas discrepancias en la vertical. Correcto. Y esta página tiene algo interesante de que tiene una versión interactiva acá abajo. ¿Ven la nube de puntos aquí? Yo puedo hacer clic en uno de estos puntos y mover. ¿Ven cómo varía la curva? Eso porque ya está todo programado. O sea, una vez que se tienen los datos, que son las coordenadas de estos puntos, y se tiene el modelo es esto que está acá. ¿Ok? El resto es sistemático. ¿Sí? El montaje de estas ecuaciones para obtener la matriz, la ecuación matricial, y a partir de ahí la ecuación normal, dar la solución y tener el gráfico del modelo aproximado. Correcto, sí. También hay una versión con ecuaciones implícitas. Aquí. Yo les puedo pasar esta página web para que ustedes se diviertan un poquito. Entonces, en este caso, los puntos se aproximaron mediante una elipse que está dada por una ecuación implícita y tiene su versión interactiva acá abajo. Si ustedes mueven los puntos, se mueve la elipse y la elipse está dada también acá como la traza de un paraboloide con algún plano de nivel. ¿Ven? Probablemente un plano z igual a 0 que intersecta a esta superficie y esa intersección es la elipse que estamos viendo aquí. Ok, entonces esto, chicos, es apenas rasguñar la superficie de un tema, de un tópico bastante importante de estadística. Por ejemplo, la obtención de esos modelos tiene un trasfondo que no estamos tocando nosotros, que implica tal vez conocer el problema físico en cuestión. Pueden ser modelos biológicos también. O sea, hay un montón de análisis detrás de telón que nosotros no estamos viendo para obtener los modelos que son esas ecuaciones en términos de ciertos parámetros. Correcto. Bien, nos quedan 15 minutos y ahora recuerdo que había algo que les prometí. Voy a mostrarle ahora. Volvamos a la pizarra entonces. ¿Me siguen? ¿Están todavía por acá? Sí, profe. Ya había dicho que podría darse el caso que ni siquiera estemos interesados en una curva que pase exactamente por todos los puntos. No sé por qué podría ocurrir tal situación. Vamos a suponer que tenemos
esta información. Una nube de puntos así. Ok, 4 puntitos. Supongamos que fueron medidos en cierto T1, T2, T3 y T4. Desde el punto de vista matemático, yo puedo plantear la siguiente pregunta. ¿Existe una curva acá en el plano que pase por estos 4 puntos exactamente? Para empezar, ¿tiene o no sentido la pregunta? Tiene sentido. Okay. ¿Alguno de ustedes sabe la respuesta? No. La respuesta es sí. Y es lo que se estudia en interpolación. ¿Sí? Ustedes en métodos numéricos probablemente van a llegar a ver polinomios interpoladores, más de uno encima. El interpolador de Lagrange y otros. Eso responde a esa pregunta, ¿sí? Se intenta construir una curva que pase exactamente por los puntos dados. ¿Okay? Y eso conlleva a la resolución de un sistema lineal también, para variar. Y se plantea el problema y conduce a la resolución de un sistema lineal. Es muy similar a cómo nosotros fuimos llevados a un sistema lineal con esa idea de ajustar estos parámetros. Es más, fíjense que la respuesta era más fuerte que la pregunta. Yo dije en principio una curva que pasa por aquí. La curva podría ser el gráfico de una función de cualquier naturaleza. Pero la respuesta de hecho da una curva polinomial, o sea, gráfico de una función polinomial. De todas las infinitas formas en que a mí se me puede ocurrir pasar una curva por estos 4 puntos, yo puedo hacer a mano eso. Es una curva que pasa por esos 4 puntos y tendrá su expresión. No lo sé. ¿Okay? Esa expresión puede no ser polinomial, pero puede que sea involucre funciones trigonométricas, la trascendental. El polinomio interpolador de Lagrange responde de una forma mucho más fina a la pregunta. Que dice, de hecho, hay un polinomio cuyo gráfico pasa exactamente por esos puntos. Y entonces la cuestión es, si tenemos esa herramienta, si tenemos la capacidad de encontrar una ecuación polinomial que pase exactamente por esos puntos, ¿por qué nos estamos preocupando con esta historia de una curva que pase más o menos cerca, pero no pasa por todos los puntos? Y la cuestión es la siguiente, pues. Si bien existe, dado los 4 puntos, existe una función polinomial que pasa por ellos. De hecho, para interpolar 4 puntos, me alcanza con un polinomio de grado 3. Eso es parte de la teoría del polinomio interpolador. O sea que yo perfectamente podría simplemente buscar una función de esta forma. Y de t igual a alfa por t cubo más beta por t cuadrado más gamma por t más delta. Polinomio en t de grado 3. Y dentro de esta restricción, lo que te dice el polinomio interpolador de Lagrange es que podés encontrar estos parámetros alfa, beta, gamma y delta, tal que el gráfico de esta función polinomial pase exactamente por estos puntos. Pero lo que hace después, vos no tenés control sobre eso. ¿Sí? Vos vas a garantizar que este polinomio de grado 3 va a pasar por estos puntos. Pero puede que haga algo así. ¿Ok? Y va a hacer lo que va a hacer. Cuando t va para infinito, eso puede dispararse y se va sin infinito, negativo. Pero supongamos que los puntos
¿Ok? Los puntos estos fueron mediciones hechas de un lanzamiento vertical. ¿Ok? Una partícula que va subiendo, 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 probablemente llega a una altura máxima, vuelve a caer. ¿Ok? Un problema físico. Entonces no tiene ningún sentido que la curva con la cual modelemos eso sea esto que está acá. ¿Se entiende eso? Sí, Claro. estaríamos, estaríamos buscando una curva, por así decirlo, que nos diga qué podría pasar después que se acerca a un escenario. Claro, nosotros queremos modelar una realidad ahora, no queremos simplemente responder una pregunta matemática de si hay o no una función polinomial cuyo gráfico pasa por estos puntos. Nosotros lo que queremos es una ecuación que nos permita analizar matemáticamente el problema que estamos trabajando. Y lo más natural, dado que entendemos cómo funciona el lanzamiento vertical, es esperar que el gráfico sea algo así. La partícula va a subir, eventualmente se va a detener y eventualmente va a bajar hasta llegar otra vez al punto, al nivel cero donde se lanzó. Entonces nosotros no estamos interesados precisamente en interpolar los puntos de forma exactamente de un polinomio. Nos interesa una curva que describa el fenómeno que estamos estudiando. ¿Okay? Entonces, la cuestión de buscar la curva que minimiza ese error cuadrático medio, el problema que plantea mínimos cuadrados, no se trata tanto de exactamente ajustar los puntos con una curva, sino que encontrar la curva que los modela bien. ¿Entiendes la cuestión? Sí. Ok, entonces con eso terminamos. Van a ver eventualmente polinomio interpolador de la gran instrumento numérico. No es que sea inútil tampoco esa pregunta matemática. Tiene su utilidad, polinomio interpolador, solo que no está en competencia, digamos, con el método de mínimos cuadrados. Son métodos que responden a problemas diferentes. Ok, hasta ahí llegamos hoy. No hay más preguntas. Por mi parte es todo. Profe, ¿Sí? yo tengo una consulta sobre el contenido de la clase anterior. Sí. Nosotros habíamos definido de que un mapa es ortogonal si el producto interno entre dos vectores u y b es igual al producto interno del mapa aplicado a esos dos vectores, ¿verdad? O sea, esa era Sí. nuestra definición. Sí. Y también habíamos definido que un mapa ortogonal preserva la norma, el ángulo y la distancia. Para, Concretamente conmigo no lo definimos así. Nosotros demostramos eso como consecuencia. sí, o sea que eso yo puedo usar como algo ya, por decirte, si eso cumple, entonces yo puedo decir que eso es un mapa, que el mapa es ortogonal. No sé si Ah, entiendes lo que quiero decir. interesante, sí. O sea, está planteando si el hecho de que preserva norma es equivalente a que preserve el producto interno. Así mismo. Y eso está como ejercicio para ustedes, del ejercitario. Sí, te invito a pensar en eso. Nosotros concretamente definimos ortogonalidad como preservación del producto interno. Y a partir de ahí argumentamos que eso implica que preserva norma. Lo que el compañero está planteando es si la recíproca vale. Si yo arranco con algo que preserva norma, ¿puedo concluir que preserva el producto interno y por tanto decir que es ortogonal? Sí, es la respuesta. El demostrar eso es interesante. Está propuesto como ejercicio. Pero, profe, eso solo, por ejemplo, si yo demuestro que preserva norma, ya vale, o tengo que demostrar que preserva las tres nociones geométricas del producto interno. No, el ejercicio está esencialmente guiado de qué es lo que hay que hacer para, a partir de la preservación de la norma, concluir que preserva el producto interno. Ahí después vos podés otra vez decir, bueno, ya que preserva el producto interno, sabemos que preserva todas las otras estructuras geométricas.
¿Entienden? Sí, profe. De hecho que están las dos. Los dos ejercicios están. Nosotros dijimos que nuestra definición de ortogonalidad es que preserva el producto interno. Y eso implicó también que preserva la norma, implica que preserva el ángulo, implica que preserva distancia. Esto es lo que el compañero estaba planteando, está como ejercicio. Ya les doy la respuesta, es sí. Si preserva la norma que viene del producto interno, ojo con eso, no cualquier norma, la norma inducida. Ya teniendo esto, podemos concluir que si preserva norma también preserva distancia, ¿sí? Porque ya volviste a la raíz a partir del cual vos tenés esta implicación y esta implicación. Porque al final entonces si preserva norma termina preservando todo también, producto interno, ángulo de distancia. También está como ejercicio esto. Si preserva la distancia, preserva el producto interno. Y de hecho que eso está probado de esta forma. El ejercicio les guía a que prueben esto. Si preserva la distancia, preserva la norma. Y ustedes ya saben que si preserva la norma, preserva el producto interno. O sea que esta composición de flechas, lo que le está diciendo es que vale esto. Y por tanto también va a valer este. Sin embargo, si preserva ángulo nomás, eso es débil. Si solo preserva ángulo, no te puede concluir mucho sobre lo que hace con la norma de distancia en el producto interno. O sea que de acá no da para ir mucho a ningún lado. Pero estas tres nociones sí son bien fuertes. Algunos libros, de hecho, parten de acá como su definición. Toman como definición de mapa ortogonal el hecho de que preserva la norma. Y por ahí te pone como ejercicio que entonces preserva el producto interno. O prueba de como teorema en su texto, lo que fuera. ¿Okay? Hay una realimentación. Interesante ese ejercicio de entender bien estas tres flechas. ¿Correcto? Sí, profe. Y tengo otra consulta también. Sí. Para aclarar, nomás habías mencionado, pero quiero asegurar, ¿verdad? Había mencionado que un mapa es ortogonal si su representación matricial es ortogonal. Y para hallar la Cuidado. representación, te escucho. Si su representación matricial en bases ortonormales. Sí, justo a eso iba. No en cualquier base. O sea que la base del codominio tiene que ser una base ortonormal necesariamente. Sí. Y del dominio también. En el dominio también tiene que ser ortonormal. Entonces. Sí. Está, profe. Gracias. Correcto. Si no hay más, termino la grabación ahora. Por mi parte no, profe. Correcto.